El tema a trabajar en esta ocasión son las medidas de tendencia central. Son valores numéricos que localizan de alguna manera el centro de un conjunto de datos. Existen tres medidas de tendencia central. Está la media o media aritmética, mediana y la moda. Son las tres medidas de tendencia central que tenemos. Iniciemos con el análisis y explicación del primero. Está la media aritmética. ¿Cómo se obtiene la media aritmética? Que es lo mismo que la media, también se conoce como promedio. Es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Aquí está la fórmula para encontrar la media aritmética. Se suman cada uno de los datos y se divide entre el total de datos. Vamos a analizar la fórmula con este ejemplo. Los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kilogramos. Entonces, hacemos la suma de 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78. Sumamos esto y nos da 480. Lo dividimos entre 6 y nos da 80 kilogramos. Entonces, la media aritmética o promedio de estos 6 pesos es 80 kilogramos. Repito, ¿cómo se realizó? De acuerdo a la fórmula, se sumaron cada uno de los pesos y se dividió entre el total de pesos, que en este caso son 6. Pasamos a analizar la otra medida de tendencia central, que es la mediana. Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, cuando están ordenados de menor a mayor. Entonces, la mediana es el que se encuentra en el centro de todos mis datos, pero tengo que ordenarlo de menor a mayor. Veamos dos ejemplos o los pasos que se debe hacer para calcular la mediana. Número 1, ordenar los datos de menor a mayor. Siempre que me den una serie de datos, los voy a ordenar de menor a mayor. Y ya para buscar la mediana hay dos situaciones, ¿no? Si el número de datos es impar y si el número de datos es par. Analicemos esos datos. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. ¿Cómo se obtiene la mediana? ¿Cómo se obtiene la mediana de estos datos? 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 7 y 7. ¿Cómo obtenemos la mediana? ¿Cuántos datos me están dando? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 datos que me dan. Entonces, aplicamos esta fórmula para encontrar la posición de la mediana. ¿En qué posición se encuentra el valor de la mediana? ¿Cómo se hace? Estos 9 datos se les suma 1. ¿De dónde salió el 9? Porque son 9 datos que me dan. Son 9 datos que me están dando. Entonces de ahí sale este valor de 9. Le sumamos 1 y nos da 10. Se divide entre 2 y obtenemos el resultado que es 5. Entonces nuestra mediana se encuentra en la posición 5. ¿Cuál es el valor de la mediana si está en la posición 5? Pues contamos y averiguamos qué valor está en la posición 5. Este ocupa la posición 1, este valor ocupa la posición 2, ocupa la posición 3, ocupa la posición 4 y ocupa la posición 5. Entonces, la mediana que está en la posición 5 es el valor de 6. Entonces, mi mediana vale 6, es el dato central porque el número de datos fueron impares. ¿Qué pasa si el número de datos son pares? Si la serie tiene un número par de puntuaciones, entonces, ¿cómo encuentro la mediana? Primero hay que ordenar los datos de menor a mayor y checar si son datos, si la cantidad de números es par o impar. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 datos. Entonces, nuestros datos son pares, no son impares. Entonces, ¿qué fórmula aplico para encontrar la mediana cuando el número de datos son pares? Pues si divide el número de datos entre 2, en este caso son 6 datos que me dieron. Son 6 números que me dan. Entonces lo divido entre 2 y me da 3. A este resultado le sumamos 1. Por lo tanto, mi mediana se encuentra en la posición 3 y 4.
se van a sumar los valores que están en la posición 3 y 4 y se divide entre 2. Se hace un promedio. Entonces vamos a buscar qué valores están en la posición 3 y 4. Posición 1, posición 2 a posición 3. Aquí tengo mi primer valor, es 9. Es el que está en la posición 3. Y el que está en la posición 4 es 10. Aquí está el valor que está en la posición 4. 9 más 10 me da 19. Dividido entre 2 me da 9.5. Entonces, el valor de mi mediana es 9.5 cuando los datos son pares. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la moda? Es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Cuando me dan una serie de datos, checo cuáles tienen mayor frecuencia. Checo cuáles tienen mayor frecuencia. Entonces, aquí tenemos el dato 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. El 4 es el que se repite más veces, es el que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, mi moda es 4, porque es el número que aparece más veces, el 4. Pasemos a este ejemplo. Veamos acá cuál es el que se repite más veces. El 1 se repite 3 veces, el 4 se repite 2 veces, el 5 se repite 3 veces, el 7 solo aparece una vez, el 8 solo aparece una vez y el 9 solo aparece 3 veces. Entonces hay 3 números que tienen la misma cantidad, que se repiten la misma cantidad de veces. Está el 1, el 5 y el 9. Entonces, en este caso, estos datos no tienen una sola moda, tienen 3 modas. Se llama multimodal. Entonces, la moda es 1, 5 y 9. Son los valores que más veces se repiten. Bien, vamos a analizar un ejemplo para ya concluir con esta parte de las medidas de tendencia central. Me dan estos datos, puede ser que yo con estos datos, yo los, eh, yo los coloque en una tabla, lo puedo trabajar con una tabla. Por ejemplo, el 1.7, ¿cuántas veces aparece el 1.6? Perdón, 1.6, aparece 1, 2, 3, 3 veces aparece el 1.6. El 1.7, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4 veces aparece. El 1.8, ¿cuántas veces aparece el 1.8? Tenemos que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aparece el 1.8. El 1.9 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces aparece. Sumamos este total de datos y me da 20. Son los números de datos que tengo. Es así como se encuentra la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta yo ya puedo encontrar la moda. Recuerden que la moda es el dato que más veces aparece, la moda. Entonces ya teniendo mi, mi tabla, mi frecuencia absoluta, ya puedo encontrar la moda. ¿Cuál es el dato que más veces se repite? El 1.9 se repite 7 veces. Entonces mi moda es 1.9. Vamos a encontrar la frecuencia acumulada. ¿Cómo se hace? Se conserva este primer valor que es 3, se suma cruzado, 3 más 4 me da 7, 7 más 6 me da 13, 13 más 7 me da 20. Entonces, con esta columna de la frecuencia acumulada, yo ya puedo encontrar el valor de mi mediana. Ya puedo encontrar la mediana. ¿Cómo encontramos la mediana? Recuerden que son números de datos pares, son 20 datos pares que tengo. Entonces vamos a dividir 20, lo dividimos entre 2, 20 se divide entre 2 y me va a dar 10. Entonces, mi mediana está en la posición 10 y 11. Volvemos otra vez al análisis. Recuerden que son 20 datos, es par. Entonces lo divido entre 2 y eso me da 10. Entonces mi mediana, a este 10 se le suma 1. Mi mediana es el que está en la posición 10 y 11. Entonces la mediana está en la posición 10 y 11. Entonces de la frecuencia acumulada vemos quién contiene al 10 y al 11. Este número no contiene al 10 y al 11. Este número
no contiene al 10 y al 11. Este número sí contiene al 10 y al 11. Entonces en esta fila se encuentra mi mediana. En esta fila nosotros encontramos a la mediana. ¿Y cuál es el valor de la mediana? Es 1.8. Es 1.8 es el valor de la mediana. Vamos con la media aritmética. ¿Cómo se encuentra la media? Bueno, antes de encontrar la media aritmética, vamos a encontrar la frecuencia relativa. Recuerden que se divide 3 entre 20 y me va a dar un punto 15. Lo multiplico por 100 y me da 15%. Divido ahora 4 entre 20. Dividido 4 entre 20 me va a dar punto 2. Lo multiplico por 100 y me da el 20%. Es así como encontramos la frecuencia relativa porcentual. Divido 6 entre 20 me da punto 3. Por 100 me da 30%. Divido 7 entre 20 me da punto 35 por 100, me da el 35%. Y así encontré la frecuencia relativa porcentual. Voy a encontrar ahora la media aritmética. Para eso se va a multiplicar el dato por la frecuencia absoluta. Multiplico 1.6 por 3, me va a dar 4.8. Ahora vamos a multiplicar 1.7 por 4 y eso nos da 6.8. Vamos a multiplicar 1.8 por 6 y eso nos va a dar 10.8. 10.8. Multiplicamos ahora 1.9 por 7 y eso me va a dar 13.3. Se hace la suma y eso me da 35.7. Entonces, para encontrar la media aritmética, para encontrar la media, se divide 35.7 entre 20. Dividimos 35.7 entre 20 y con eso encontramos nuestra media aritmética. El resultado de la división nos va a dar, si hacemos la división de 35.7 entre 20, eso nos da 1.785. Entonces, nuestra media aritmética es 1.785. Y es así como ya encontramos la media, mediana y moda de estos datos.